Bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a pensar el poder como preámbulo a la pregunta que transversalizó todo el trabajo, y es el lugar de poder que tiene una mujer cuando hace pareja. Vamos a ver entonces el poder. Pensar el concepto de poder es muy complejo por las múltiples perspectivas desde donde se define. Siempre la más común para pensar el poder es como opresión, hasta la perspectiva de pensarlo como libertad, que será la dimensión central en esta presentación. Asimismo, vamos a pensar el límite entre el poder y la violencia, dado que la pregunta que transversaliza este trabajo es la relación entre el poder y la violencia, en la que nos ocupa la violencia en la pareja. Vamos a tomar como referencia varios textos: Poder y feminismo, Elementos para una teoría política, de María de la Fuente Vázquez. El texto La voluntad de poder de Nietzsche, Historia de la sexualidad 1 y las redes del poder de Michel Foucault, y Sobre el poder de Byung-Chul Han, que teorizaron y dieron al concepto del poder un enfoque social, político y subjetivo. Iniciemos planteando algunas consideraciones en el texto Poder y feminismo, donde cuestionan el poder actuar a pesar de la situación de subordinación en que se vive. Voy a presentar algunas definiciones de poder que se presentan en este texto. Hay una formulación como la de Hannah Arendt, que tiene consecuencias en las decisiones políticas y por tanto sociales. Ella propone la dicotomía poder para, podría ser como recurso, que también puede ser, como formulada por Martha Nussbaum, el poder como capacidad humana y de autodesarrollo, y poder sobre. Ella trabaja el poder para y el poder sobre. El poder sobre podría ser homólogo a dominación. Es una relación que podría interpretarse el poder para como una manera de ejercer el poder sobre, es decir, el poder como capacidad para la transformación de otros, que sería por esto entonces el sentido social. Como ven, la teoría de Arendt tiene que ver con el actuar en común, para lo que se hace necesario una organización efectiva y una buena estrategia, como nos dice Byung-Chul Han en su texto Sobre el poder. De igual manera, es formulado por Jonas Dottir, que habla del poder como la manifestación de un verdadero poder individual que tiene consecuencias de subordinación o de transformación social. Esto está en el texto Poder y feminismo. Hay un elemento que tiene en su formulación Jonas Dottir al considerar el amor como la materia prima para el poder como empoderamiento y para el poder como dominación. Entonces, el amor como materia prima, para el poder como empoderamiento y para el poder como dominación. Según la misma autora, se hacen acuerdos sociosexuales para la explotación del poder del amor, dado que somos seres sexuados, determinados por el deseo y la necesidad del otro. Esto nos lo dice en Poder y feminismo. El texto define entonces como uno de los factores de dominación de la mujer el consentir al amor. Sin embargo, Foucault en Historia de la sexualidad 1 plantea, abro comillas, no hay que creer que diciendo sí al sexo, se dice no al poder, cierro comillas. Es decir, cuestiona la dominación implícita en el consentir al amor y al sexo. Continuamos con las formulaciones de Michel Foucault en Historia de la sexualidad 1, donde propone el biopoder y la biopolítica, planteando cómo las políticas intervienen sobre lo biológico y como consecuencia es la sujeción, planteamiento basado en cómo el conocimiento científico determina las condiciones a cumplir para ser sujetos saludables y socialmente partícipes, y para ello
están las instituciones que tienen el conocimiento, las escuelas, las cárceles, los hospitales, las fábricas, el ejército, etcétera. Prácticas que nos disciplinan y con las que nos disciplinamos. Algo patente durante la pandemia por COVID-19 en los años 2020 y 2021. Sin embargo, Esther Díaz en la sexualidad y el poder plantea los efectos contradictorios de algunas campañas institucionales. Abro comillas. Hay campañas contra la droga que estimulan el consumo. Hay campañas contra el SIDA que inhiben el deseo. Cierro comillas. Indiscutiblemente, siempre hay que contar con el sujeto pulsional. Continuando con Michel Foucault, me inscribo en sus proposiciones para analizar el poder en Historia de la Sexualidad 1. El poder no es algo que se adquiera, tampoco se comparte, ni se conserva, ni se deja de tener. También dice que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos de relaciones, ya sea económicas, de conocimiento, sexuales, sino que son inmanentes, internas, es decir, va unido de un modo inseparable a la esencia del sujeto. Es decir, el poder va unido de un modo inseparable a la esencia del sujeto. No hay una oposición binaria entre dominadores y dominados. Y donde hay poder, hay resistencia. Pero esta resistencia no se exterioriza con el poder. Esto nos dice Michel Foucault en Historia de la Sexualidad 1. En el mismo texto plantea que, abro comillas, hay que construir una analítica del poder que ya no tome el derecho como modelo y como código. Renunciemos a pensarlo en términos de ley, prohibición, libertad y soberanía, nos dice. Pensemos en estas proposiciones de Foucault en términos de Nietzsche en su texto La voluntad de poder, donde plantea que la voluntad de poder no es una facultad del alma humana, no es que el hombre posea voluntad, capacidad o poder para realizar algo. No es que quiera el poder, porque el poder no es una meta por alcanzar, no es el esfuerzo doloroso de una vida, cuyo premio sería la posesión de bienes, poder, etc. La voluntad en Nietzsche no es deseo ni carencia, sino virtud creadora, es decir, que la voluntad de poder pasa obligatoriamente por considerar la existencia como un eterno, abro comillas, devenir que no conoce ni la saciedad, ni el disgusto, ni el cansancio. Cierro comillas. La voluntad de poder es la voluntad de transfigurarse uno mismo, de sobrepasarse constantemente. Es querer ir más allá de uno mismo, lo dice Nietzsche, porque abro comillas, la criatura es voluntad de poder en sí mismo, cierro comillas. Por esto, su teoría del eterno retorno se homologa a la voluntad de poder, que es una eterna creación, una eterna transfiguración para ir más allá de sí mismo. En la teorización de Byung-Chul Han, en su texto sobre el poder, cuestiona la definición del poder. Se entiende como la relación causa-efecto, según el cual, abro comillas, el poder del yo es la causa que ocasiona en el otro una determinada conducta contra su voluntad. Cierro comillas. Es decir, que el poder del yo restringe la libertad del otro. Añade que equiparar el poder con la coerción y la opresión es interpretar el poder como la capacidad de decir no, y el sí sería el resultado entonces de la impotencia. Esta relación lineal de causa-efecto es lo que caracteriza la violencia. Como plantea Luhmann, un sociólogo alemán, abro comillas, el ejercicio de la violencia no es una aplicación de poder, sino una
expresión de su fracaso. Cierro comillas. Quien quiera obtener poder no tendrá que hacer uso de la violencia, sino de la libertad del otro. Porque, abro comillas, incluso la obediencia presupone una libertad, pues sigue siendo una elección, nos dice Byung-Chul Han. Porque en el fenómeno de la violencia no se permite ninguna elección. La libertad es un elemento estructural de la relación de poder. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres, nos dice Byung-Chul Han, porque las relaciones de poder tienen la posibilidad de la resistencia. En esta dirección, Michel Foucault plantea una relación de poder se erige sobre dos elementos: que el otro, sobre quien repercute el poder, se reconoce y se mantiene como sujeto de la acción hasta el final, que frente a la relación de poder se abre un campo de posibles respuestas, reacciones, efectos, invenciones, etc. Cuando se plantea en términos de un sujeto que se reconoce y es responsable de su acción, se está pensando en el poder como, abro comillas, ir más allá de sí mismo. Cierro comillas, es al mismo tiempo ir consigo, porque como dice Byung-Chul Han, abro comillas, la continuidad del poder es la continuidad del sí mismo, cierro comillas. Para Derrida, la noción de mismidad y la de poder van juntos. Entonces encontramos dos elementos estructurales en el poder: la subjetividad y la continuidad del sí mismo en el otro, sin perderse en el otro. Foucault devela cómo el estatus del sujeto, Foucault devela como el estatus de sujeto depende de creer en esta astucia del poder de falsear la verdad sobre cada uno, hoy en manos de las redes sociales y en ciertas terapias, y lo plantea así en Historia de la Sexualidad 1. Abro comillas, es necesario haberse construido una representación harto invertida del poder para llegar a creer que nos hablan de libertad todas esas voces que en nuestra civilización repiten la formidable conminación de decir lo que uno es, lo que ha hecho, lo que recuerda y lo que ha olvidado, lo que esconde y lo que se esconde, lo que uno piensa y lo que no piensa no pensar, y lo que piensa no pensar. Cierro comillas. A fin de producir sujetos en los dos sentidos de la palabra. Esto nos lo dijo en 1977 y parece dicho para esta época, donde el otro parece que tiene la verdad sobre quiénes somos, qué debemos hacer y cómo deberíamos relacionarnos en el mundo. Otro que dice tener la verdad sobre mi ser. Conclusiones. El poder se ejerce sobre la libertad del otro y encierra la posibilidad de resistencia. Si el poder no tiene intermediación del otro, si no puede responder, es violencia. La violencia no implica el poder porque no cuenta con el otro. El poder es ir más allá de sí mismo. El poder es creación, construcción de sí mismo. El poder es continuar en el otro sin perderse. El poder es ir más allá de sí mismo y a la vez retornar a sí mismo continuamente. Con estas consideraciones sobre el poder, nos encontramos entonces en la próxima presentación para pensar con luz sobre el lugar de poder que tiene una mujer cuando hace pareja, que fue la pregunta con la que se trató de responder al poder en las relaciones de pareja. Pero hay que pasar primero por las fórmulas de la sexuación, del que hablaré entonces en la próxima. Invitados y muchas gracias por escuchar.